de morir. Pero la verdad que hemos nacido para morir, no los vamos a salvar, ni así nos escondamos donde los escondamos, no los vamos a salvar. Noticia urgente. México ha decidido cerrar por completo frontera sur con Guatemala. Desde las primeras horas de este domingo, los cruces de Ciudad Hidalgo, Talismán y El Ceibo amanecieron sellados bajo un operativo militar sin precedentes. Las imágenes que llegan desde el río Suchiate son impactantes: convoyes del ejército, drones patrullando el aire y decenas de migrantes hondureños detenidos en la orilla, con las mochilas empapadas y el miedo en los ojos. La corriente arrastra más que barro, arrastra la esperanza de quienes buscaban una salida. El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que la medida busca garantizar un flujo migratorio seguro, ordenado y regulado. Pero lo que ocurre sobre el terreno dista mucho de la palabra orden. Lo que se vive allí es una frontera bajo sitio. Soldados revisan cada vehículo, patrullas fluviales interceptan balsas improvisadas y agentes del Instituto Nacional de Migración decomisan documentos falsos. Por los altavoces se repite una advertencia mecánica: el ingreso irregular será sancionado conforme a la ley mexicana. Del otro lado, en Tecumumán, los grupos de migrantes que lograron escapar de los retenes en Petén observan en silencio. Algunos lloran, otros insultan y unos cuantos se lanzan al agua intentando cruzar, perseguidos por reflectores y sirenas. Las fuerzas mexicanas no retroceden. Han instalado barricadas, sellado aduanas y desplegado contenedores metálicos como muros temporales. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum sostiene una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad. En su mensaje nocturno declara con firmeza: México no será territorio de paso desbordado. Defenderemos nuestras fronteras con humanidad, pero también con autoridad. Sin embargo, en la ribera del Suchiate, la palabra humanidad se diluye entre el ruido de los helicópteros, entre luces intermitentes y alambres. Una pregunta se repite entre soldados y periodistas: ¿acaba de comenzar el cierre fronterizo más grande en la historia moderna de México? El operativo empezó antes del amanecer. A las 4 de la madrugada, más de 3.000 elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados a lo largo de los 900 kilómetros de frontera con Guatemala. En los centros de mando, la orden fue clara y sin margen para dudas: cierre total, 0 cruces irregulares. Una frase que marcó el inicio de una jornada histórica. La presidenta Sheinbaum dio la instrucción directamente desde el Palacio Nacional. En cadena nacional aseguró que México no permitirá que la crisis migratoria centroamericana se transforme en una amenaza para la seguridad nacional. Sus palabras resonaron en Chiapas y Tabasco, donde los retenes bloqueaban carreteras y los drones sobrevolaban ríos. De acuerdo con fuentes del Instituto Nacional de Migración, la medida responde a una alerta regional. Una caravana de más de 1.000 migrantes hondureños había evadido los controles en Guatemala y se dirigía a Tecumumán con intención de cruzar hacia México. Pero el gobierno no esperó, cerró antes de que llegaran. En Tapachula, la noticia se difundió rápidamente. Comerciantes del Mercado San Juan contaban que vieron camiones militares cerrar los accesos hacia Ciudad Hidalgo. Jamás habíamos visto algo así, dice un locatario. Ni en los tiempos más duros de 2019. El cierre no fue improvisado. Fuentes diplomáticas confirman que Sheinbaum coordinó la operación con el canciller y con los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos. Washington, temeroso de una nueva ola migratoria hacia su frontera sur, respaldó la decisión mexicana, calificándola como una medida necesaria para mantener el control regional. Pero el ambiente político en México se tensó de inmediato. Algunos senadores de oposición denunciaron una militarización excesiva, mientras organizaciones humanitarias señalaron la detención arbitraria de menores y mujeres embarazadas. Pese a las críticas, el mensaje oficial fue contundente: México está defendiendo su soberanía.
Y mientras las cámaras muestran el Suchiate vacío, un silencio denso se instala sobre el agua. En algún punto entre la selva, un pequeño grupo logra burlar los retenes y avanzar hacia territorio mexicano. Lo que ignoran es que lo más peligroso no son los soldados, sino los caminos dominados por el crimen. En Ciudad Hidalgo, el ambiente es tenso. El olor a caucho quemado y humedad impregna las calles. Las tiendas improvisadas desaparecieron y los comercios abren solo bajo vigilancia militar. La frontera sur, antes bulliciosa y caótica, se ha transformado en un corredor militarizado. Los habitantes de Chiapas viven entre el miedo y la incertidumbre. Nos sentimos rebasados, confiesa un campesino que observa cómo el ejército instala una torre de vigilancia en su parcela. Helicópteros sobrevuelan cada hora. Los retenes se multiplican. Vehículos detenidos incluso dentro de las ciudades principales. Lo que comenzó como una reacción ante una caravana se ha convertido en una operación de control total. En los pocos albergues que aún funcionan, los voluntarios están desbordados, el agua escasea, los víveres no alcanzan y las autoridades prohíben el ingreso de nuevos extranjeros. Algunos migrantes que lograron cruzar cuentan historias estremecedoras, secuestros, cobros de paso y marcas de tinta en los brazos, símbolos del pago a grupos criminales que controlan las rutas. Cada persona paga cerca de $100 por permiso de tránsito. Mientras tanto, en Tapachula y Huitzla, los precios aumentan y la seguridad crece. Los comerciantes repiten una frase que ya se ha vuelto común: no hay dinero, no hay paz. Y no hay gobierno que aguante eso. En redes sociales circulan videos de enfrentamientos entre migrantes y la Guardia Nacional. Golpes, detenciones, empujones. El país observa con sorpresa y enojo. La presidenta Sheinbaum enfrenta ahora el dilema más delicado de su mandato: mantener la imagen humanitaria de México o sostener la línea dura que exige su base política. En su conferencia matutina repite el mensaje: no más desorden migratorio. México seguirá siendo solidario, pero bajo sus propios términos. Sin embargo, las imágenes contradicen el discurso. Camiones del Instituto Nacional de Migración repletos de familias, niños llorando, madres suplicando. La tensión crece. Y entre los pobladores corre un rumor inquietante. Un grupo armado habría tomado el control de un tramo del río durante la madrugada. Nadie lo confirma oficialmente, pero todos lo repiten con miedo. En los reportes del gobierno, los números lucen fríos: más de 150,000 migrantes interceptados entre enero y agosto, 3,000 elementos desplegados en Chiapas y Tabasco, 24 retenes activos en rutas secundarias. Pero detrás de las cifras hay una realidad invisible: comunidades locales agotadas. Los hospitales de Tapachula operan al límite. Las camas de urgencia están ocupadas por migrantes enfermos o deshidratados. En las escuelas rurales, los maestros dividen aulas para recibir a niños centroamericanos que cruzaron antes del cierre. Los presupuestos municipales se agotan en asistencia humana mientras la economía se paraliza. Transportistas denuncian extorsiones por parte de grupos criminales que controlan las rutas alternativas. Nos cobran por cada pasajero, dice un conductor que viaja de Escuintla a Arraiga, y si no pagamos, no pasamos. Algunos incluso aseguran que los mismos coyotes ahora usan uniformes falsos del Instituto Nacional de Migración. La confusión es total. Desde el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum intenta mantener el control político del tema. Convoca una reunión urgente con su gabinete de seguridad. Exige disciplina, coordinación y silencio.
Su estrategia tiene dos ejes: reforzar la presencia militar y negociar con Washington. Un acuerdo para procesar más solicitudes de asilo directamente desde México. Pero en la frontera, la palabra diplomacia parece una broma. Allí lo que domina es el miedo. El Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional justifican el cierre como acto de soberanía nacional. En México aseguran no pueden permitir un efecto embudo que termine colapsando su sistema. Los expertos, en cambio, advierten que el flujo no se detendrá, solo se desplazará hacia rutas más peligrosas, donde los carteles tienen el control total. En redes sociales, los videos censurados muestran escenas brutales: niños cruzando el Suchiate de noche, mujeres arrastradas por la corriente, hombres marcados con sellos en el antebrazo, prueba de que pagaron por pasar. Las imágenes golpean la versión oficial, y mientras la prensa internacional exige respuestas, una nueva alerta sacude al país. Fuentes del ejército reportan que un grupo de hombres armados fue detectado en la ribera del río, cerca de Ciudad Hidalgo. Lo que parecía un grupo de migrantes resultó ser parte de una red de tráfico de personas, operando entre Petén y Chiapas. El enemigo ya no era solo la migración descontrolada, sino el crimen organizado infiltrado en las rutas. Desde la capital, la presidenta Sheinbaum anunció que México reforzará su frontera sur con más tropas y tecnología. No permitiremos que nadie, ni carteles ni redes extranjeras, secuestren nuestra soberanía. Su mensaje buscó calmar a un país dividido donde cada quien tiene una verdad distinta. En los pueblos del sur, la línea entre migrantes y delincuentes se ha borrado. Para muchos, el cierre es necesario aunque duela. Ya nos cansamos de tener miedo, dice una comerciante en Suchiate. Mientras baja la cortina de su negocio. Los precios suben, los turistas desaparecen y el comercio con Guatemala se desploma. La frontera, más que un límite, se ha vuelto una herida abierta. El gobierno asegura que todo está bajo control, pero los números no mienten. Más de 150,000 detenciones, miles de deportaciones y un gasto de seguridad que supera los 1,000 millones de pesos. En lo que va del año, expertos advierten que mantener la frontera sellada es insostenible. Pero desde el poder, el mensaje sigue firme: México no será corredor ni depósito. Y en medio de este cierre total, una pregunta se eleva sobre el río que separa a las dos naciones. ¿Debe México cargar con los errores de otros países? ¿Hasta dónde llegará la paciencia de un pueblo que ya lucha por sobrevivir dentro de sus propias fronteras?